Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más a este videoblog, podcast, entrada de blog llamado Servicios Digitales, Can Be Heroes, en el que tratamos de dar eco y relevancia a gente que ha estado trabajando en todo el tema de la gestión de la pandemia, el COVID, en distintos ámbitos y luego ahora la desescalada y luego la nueva normalidad. Aportando un grano de arena o rocas o todo para que la situación sea lo mejor posible. Hoy estoy encantado porque tengo aquí a Andrés Pastor. Un saludo. Hola. Andrés Pastor, por si no le conocéis, él es un influencer de mi propio blog, porque yo antes de tener una idea de blog le leía habitualmente y de hecho fue uno de los primeros colaboradores del blog, una de las primeras firmas invitadas, y es gerente adjunto a la gerencia informática de la Seguridad Social, que es, bueno, una de las instituciones, todo el mundo habla en España de la agencia tributaria como ejemplo de agencia que se ha digitalizado estupendamente, pero la Seguridad Social, desde mi punto de vista, no tiene nada que envidiarle y, desde luego, en cuanto a complejidad de negocio, tiene algunas consideraciones adicionales con las que sus hermanos de Hacienda no se acaban de encontrar o que son distintas, y que, desde luego, en todo este tema del estado de alarma y del COVID, con todos los ERTEs y demás, es un elemento fundamental para la cohesión, para la supervivencia de las personas realmente, y ahora con este reto que es el ingreso mínimo de supervivencia, bueno, va a tener ahora para cacharrear un rato. Buenos días, Andrés. Para mí, tardes para ti, te veo teletrabajando. Pues un placer saludaros y saludarte a ti, Sergio, y también por ese intercambio que hicimos en su día de blogs. Así que me voy a tener que hacer un videoblog para invitarte algún día que te vengas al mío, pero vamos, de momento encantado de estar contigo. Pues estupendo. Bueno, como siempre, la primera pregunta va a un poco el contexto y es básicamente cómo estaba la seguridad social, no solo el área informática, sino la seguridad social, pues a 6, 7 de marzo, antes de que el mundo se parara. Cuéntanos. Bueno, pues estamos comentando un poquito antes de empezar que la seguridad social es un entorno un poco desconocido, ¿no? La seguridad social es casi una administración pública dentro de la administración pública, es un ecosistema de varios organismos que se les conoce más a la Tesorería General de la Seguridad Social, que la que hace la parte de la recaudación de las cuotas, de los trabajadores y demás. Está el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que es el que hace las prestaciones de todo tipo. La más conocida es la de la jubilación, pero tiene muchas otras. Y luego pues tenemos nuestro servicio jurídico, nuestra intervención propia, la Dirección General de Ordenación. Tenemos una serie es un ecosistema de organismos que en sí conforman en la Administración General del Estado uno de los organismos más grandes. Somos del orden de 27.000 funcionarios en toda España y la Seguridad Social como sistema, como ecosistema enorme, gestiona más del veintitantos por ciento del PIB nacional. O sea, tiene un nivel de gestión alto, importante, muy demandante, sobre todo la tesorería y el INS, que digo que son los más importantes y que bueno, pues son singulares en el sentido de que la parte de tesorería sería el equivalente a lo que hace la agencia tributaria, de alguna manera. La parte del INS sería la que lleva las prestaciones de todo tipo. Y al final es un ecosistema, como digo, que da una garantía, una protección social, ¿no? Y la gerencia informática en concreto, que es donde yo trabajo, pues es el órgano TIC, digamos, la unidad TIC que da servicio común a todas estas unidades. Entonces, es una organización muy grande que ahora mismo, por ejemplo, la gerencia tiene muchos años, digamos, de vida. Este año la gerencia informática cumple los 40 años. Ha sido una pena porque no hemos podido celebrar una serie de ciclos de conferencia que queríamos hacer y tal, pero lo hemos celebrado con lo del COVID. Y bueno, pues ya antes de la pandemia ya teníamos pues una situación complicada. Cuando yo entré en la Seguridad Social hace veintitantos años éramos 40.000 funcionarios, ahora somos 27.000. Y yo entré en una época en la que era pre-internet, es decir, y tenemos más o menos la misma plantilla y una demanda, pues como podéis entender,
infinitamente superior a lo que ocurría pues, en 1995, por ejemplo. Pero hemos ido disminuyendo en recursos, pero incrementando en presión de gestión. Y estábamos antes de la pandemia pues ya muy estresados, ¿no? Con una edad media de unos 56, 57 años en casi todos los organismos. Ya tenemos nuestros tacos todos. Y bueno, pues ese es nuestro ecosistema y nuestra dificultad del día a día, que antes de la pandemia ya era complicado. Ahora, pues un poquito más. Bueno, aparte de eso, erais, pues como hemos dicho, una de las administraciones, agencias, por así decirlo, más digitalizadas, ¿no? El tema de, pues mismamente las vidas laborales que van que da gusto, todo el tema de las citas previas, todo el tema del cálculo de las pensiones, una tramitación muy rápida. Mi padre estaba encantado de que le pasaran la pensión a los 2 días de haber pedido la jubilación, lo que en términos de cacharrería no deja de ser como las pirámides de Egipto, pero que no se ve tanto, ¿no? Sí, es una gestión que ya está bastante rodada. Tenemos nuestras luces y también nuestras sombras, como cualquier organización, pero digamos que se tiene una trayectoria de administración electrónica pues, por el volumen de la organización que fue incluso previa al resto del Estado. Los grandes organismos como Agencia Tributaria, Seguridad Social, incluso la Dirección General de Tráfico, intentábamos regular la administración electrónica antes de que hubiera normas. En el 95 ya se puso en marcha el sistema Red, que es el sistema con el que todas las empresas al final hacen las cotizaciones de los trabajadores y toda su gestión con la seguridad social. Y en el 95 ya era electrónico para el 90% de las empresas de este país. Claro, la electrónica era que había un programa que se ponía en la empresa ahí metía sus datos, los enviaba por X400 en aquel entonces. Claro, se gestionaban los ficheros, pero ya era electrónico desde el 95 porque no había otra forma de hacerlo. El volumen era enorme. Claro, todo eso ha ido mejorando, ha venido Internet, hemos ido agilizando y introduciendo la administración electrónica, pero tenemos que ir resolviendo esos problemas antes que se lo plantearan otros organismos, no porque fuéramos ni mejores ni peores, simplemente porque tenemos más volumen y necesitamos hacerlo electrónicamente antes. Claro. Bueno, pues ahora vámonos a un poquito después y vamos a cuando se cierra España, como si fuera esto Santiago, y se cierra y encima con una situación que lanza un entorno social en el que vosotros sois un agente fundamental en cuanto a transferencias económicas y no podéis pararos. ¿Qué es lo que hacéis? ¿Qué os planteáis hacer o qué decisiones tomáis para poneros a trabajar a partir del estado de alarma? Bueno, pues yo creo que nos pasó un poco como a todos, ¿no? Que primero nos encontramos la sorpresa, luego reaccionamos como creíamos que íbamos a reaccionar y haciendo los planes que luego nunca se cumplen. Y luego nos fuimos encontrando la realidad del día a día que nos hizo el ir actuando de manera sobrevenida sobre los planes que hicimos. Me explico. Recuerdo una conversación el primero o segundo día con el director de producción de esta casa, en el que dijo, pues nos tenemos que ir todos a casa, vamos a estar teletrabajando, y ahora entraré un poco más en eso del teletrabajo, y lo que tenemos que hacer es no tocar los entornos de producción. No vamos a hacer subidas de producción, no vamos a hacer nuevos programas, vamos a intentar mantener todo estable. Como estamos en casa va a ser difícil operar la gran maquinaria que tenemos aquí y vamos a dejarlo todo tranquilito y a no moverlo. Claro, me escucho ahora mismo diciendo esto y me da la risa, porque ahora os relataré un poco lo que ha ido pasando. El primer susto, como todo el mundo, es decir, no podemos estar en las oficinas, tenemos que cerrar la seguridad social y cerrar significa cerrar las unidades de gestión, cerrar la atención al ciudadano, que se cerraron todas las oficinas, cerramos la gerencia informática de la seguridad social, nos vamos todos a casa y ahora a ver cómo teletrabajamos. Nosotros ya tenemos experiencia en teletrabajo, pero en entornos muy concretos por ejemplo, a la dirección, todos evidentemente pues teníamos o tenemos tablets o portátiles o cualquier tipo de dispositivo electrónico, móviles, teníamos VPNs, teníamos nuestros letrados, por ejemplo, que van a juicios, también tenían su tablet, con lo cual tenían acceso a toda la documentación de manera online, pero no se había planteado nunca un teletrabajo de manera masivo, ¿no? Entonces, lo primero que nos encontramos es que tenemos que resolver ese problema, el problema de cómo ponemos a trabajar a la Seguridad Social
en casa y cómo ponemos a las unidades de gestión a tramitar electrónicamente en casa. Entonces, lo primero que hicimos todos es buscar medios de teletrabajo. Evidentemente, pues teníamos sobre una plantilla de 27.000 personas, pues unos cuantos dispositivos, entre 1.500 y 2.000, pero no teníamos para todos. Entonces, afortunadamente, gracias a la declaración del estado de alarma, se nos habilitó la tramitación de emergencia y lo que hicimos es dotar a una parte importante de la organización de medios. Eso es lo más costoso por una organización grande como nosotros. Al final decidimos que con unos 5.000 personas teletrabajando era una primera aproximación. Estamos pensando que una tramitación de emergencia debe ser limitada, no debe ser compro de todo, sino compro lo que necesito para salir de la emergencia y vamos a ver cómo evoluciona el tema, ¿no? Entonces, una de las partes importantes de la primera semana y media fue poner en marcha unas plataformas que fueran capaces de dar teletrabajo a primero 5.000, luego se nos subió a otros 3.000, con lo cual a 8.000. Al final andamos en unos 8.500 más dispositivos, casi a 10.000 personas de toda la organización a teletrabajar. Que realmente, te decía antes, estamos charlando antes de empezar, que es todo trabajar, que es dedicarnos a confundir mañana, tarde, noche y lunes con domingos, porque al final la organización está estresada, está intentando dar solución a una emergencia y nos ponemos todos en fase de trabajar todo lo que podemos. Ya digo que teníamos experiencia en teletrabajar algunos colectivos. También hay una parte de desarrollo que nosotros hacíamos con empresas que trabajaban en software factories y que ellos ya tenían sistemas de teletrabajo nuestros, más técnicos, pero que al final, bueno, pues ha sido el primer hito, como muchas otras organizaciones, de poner a trabajar a la organización, como digo, en casa, pero además de manera segura. Me parece muy interesante este tema porque hemos visto soluciones de todo tipo y en una organización, en ninguna organización, pero menos en la Seguridad Social, que maneja las pensiones y los datos de prácticamente todos los españoles, la seguridad tiene que ser algo de base, algo que lo que tengamos en cuenta en todas nuestras inversiones, y en este modo de teletrabajo no podíamos improvisar y no podíamos ir a sistemas que fueran débiles desde el punto de vista de la seguridad, porque eso es hipotecar el futuro. Y bueno, pues aunque sean necesarios hacer inversiones más cuantiosas, nosotros apostamos por soluciones robustas y seguras. Eso con respecto a dotar a los funcionarios de unos medios mínimos para teletrabajar. Claro, la siguiente pregunta es, ¿y qué hacemos con otros servicios que estamos dando? Uno muy claro es el que hacemos con los ciudadanos que tienen las oficinas cerradas y que no pueden informarse, no pueden acudir a tramitar a tramitar presencialmente en todas las oficinas, más de 1.000 que tenemos distribuidas por toda España, ¿no? Y ahí hay que agradecer también que hubo cierta diligencia y valentía por la parte de gestión y los servicios jurídicos, porque una de las cosas que se hicieron es facilitar la presentación de escritos y comunicaciones a los ciudadanos sin requerir una identificación electrónica. Me estoy refiriendo a tramitar electrónicamente, pero sin identificación, por un simple correo electrónico. O sea, entendimos rápidamente que, desgraciadamente en España, los medios electrónicos, sobre todo los de identificación, no los tiene todo el mundo. Entonces, para una situación tan delicada como es una prestación por nacimiento, por viudedad, por una jubilación, no podíamos dejar de darla porque el ciudadano no tuviera una identificación electrónica. Eso trasladaba de alguna manera el problema primero al ámbito legal para habilitar normativamente que eso se pudiera hacer, y dos, luego la presión llega en la comprobación de los documentos, que evidentemente tienen que ser una comprobación fehaciente y tal. Le traslada, digamos, la presión a las unidades de gestión, que tienen que hacer comprobaciones adicionales, incluso con el ciudadano, para que esa tramitación luego progrese y siga adecuadamente. Pero ahí también se ha hecho bien y se ha asumido ese reto. ¿Y qué más? Luego teníamos sistemas de atención al ciudadano, que estaban, en algunos casos, en el caso de la tesorería, estaban dispersos por diferentes provincias de Madrid, de España, y en el caso del INS estaban más concentrados en un centro de atención. A esos teletrabajadores también los pusimos en casa, pero con sistemas que pudieran llamar a los ciudadanos, recibir llamadas y utilizar todos los sistemas de atención propios al ciudadano como
típicos de un CAU, ¿no? Y ahí también te hicimos un esfuerzo importante. Y en lo más novedoso, tal vez, que es donde recogimos la cosecha de haber tenido un departamento de innovación que había estado trabajando ya en estas áreas de manera previa. Como digo, lo más novedoso fue que en un momento determinado que vimos que los ciudadanos demandaban más atención directa, pero no la tenían porque tenemos las oficinas cerradas, pusimos en marcha de una manera express, casi en 2 semanas o semana y media, un asistente virtual. Un asistente virtual que se ha colgado de momento en nuestra página web. Ahora se va a colgar esta semana también en la sede electrónica con un cambio de imagen. Y el objetivo de ese asistente virtual es, utilizando pues mecanismos de inteligencia artificial, darle posibilidad al ciudadano a preguntar, a informarse, a comunicar, de alguna manera obtener información de cómo tiene que tramitar realizar ciertos trámites electrónicamente, pero en vez de hablar con una persona, habla con un sistema virtual al cual puede dirigirse con lenguaje común, hacer una pregunta: ¿cómo puedo solicitar la prestación de tal? O tengo esta situación, ¿qué puedo hacer? Es, es un asistente que, bueno, si tenéis oportunidad de verlo, os invito a que lo hagáis. Tiene, digamos, 2 formas de trabajo. Uno es el de hago la pregunta en texto libre, y otro, proporciono una especie de fichas o de enlaces en los que, en función de lo que preguntes, te propone una serie de acciones que Sí. son relacionadas con lo que tú has preguntado. Esto es para evitar que, bueno, pues alguien tenga el efecto de la piscina vacía, me tengo que tirar y no sé cómo hacerlo, de alguna forma que le puedas conducir a quien no acierta con la pregunta o a quien no sabe exactamente dónde quiere ir, pues el que también con una serie de, digamos, menús le puedas llevar al resultado de lo que pregunta. Eso también sirve para una cosa más, porque nosotros siempre sabes que en un asistente virtual tú haces una pregunta y según el asistente virtual se va entrenando, es capaz de contestar mejor. Lo que nos sirve esos menús que ponemos es para cuando hacen una pregunta y no se acierta la primera, el usuario va navegando por los menús y al final llega a lo que buscaba. Entonces nosotros, con este sistema de inteligencia artificial, somos capaces de, viendo a dónde ha ido y lo que ha preguntado, relacionar ambas cosas, y que las próximas preguntas ya el sistema aprenda Vayan a ese lado. automáticamente y vaya poco a poco acertando más. Y Ah, la verdad es que vamos viendo que acierta bastante más. vais poblando el árbol de decisiones y para Correcto. adelante. Jo, pues tengo cientos de preguntas, ¿no? Pero vamos a ir poco a poco. A ver, en primer lugar, sí que es verdad que es un tema que has tratado por los dos lados, tanto a nivel interno como a nivel externo, el tema de la seguridad en la administración electrónica, tanto en vuestras conexiones internas como en las conexiones externas. O sea, yo me imagino que mucha gente del mundo de la administración electrónica y de la parte más jurídica podría estar espantada de que este mecanismo de identificación más flexible que habéis lanzado fuera una alternativa en un escenario no de emergencia como el que nos hemos encontrado. ¿Tú crees que esto es un cambio que puede venir para quedarse o que volveremos a tener que pelearnos con los certificados y las consolas de Java y todo esto? Pues mira, no creo que haya llegado para quedarse, pero también te digo que no creo que las cosas sean iguales que cuando estaban antes de la pandemia. Me explico. Siempre, como tú dices, en España hemos tenido sobre todo el tema de la seguridad, de los certificados electrónicos. Yo, sinceramente, creo que eso es una vía buena, pero no puede ser la única. Y que tenemos que reconocer que la identificación ahora mismo es una barrera terrible para los ciudadanos, es una realidad, y no tenemos eh, más capacidad de utilizar el canal electrónico porque los ciudadanos, por distintos motivos, ni el DNI electrónico ha funcionado, ni los certificados electrónicos han funcionado, y Clave ha tenido un éxito relativo, pero tampoco ha llegado a conseguir el 100%. Entonces, tenemos que lo que nos hemos encontrado es que al ciudadano, cuando le quitas esa barrera,
que en un caso, evidentemente, como bien dices, de un estado de alarma y que no sería lo lógico tenerlo en otra situación. Cuando le quitas todas las barreras, lo que hemos tenido es un montón de peticiones electrónicas y que prácticamente estamos haciendo la gestión que hace la Seguridad Social con el ciudadano sin oficinas. Entonces, no te quiero decir, los grandes organismos como la Tesorería y el INS dicen, oye, yo a eso me apunto, yo tengo un problema de personal en todas las oficinas que se están cerrando. Ya te he dicho, hemos pasado de 40.000 a 27.000 empleados. Eso significa que donde antes había 7 personas atendiendo, pues ahora habrá 3, y luego habrá 2, y luego habrá 1. Llegará un momento en que oficinas, que ya nos pasa, tienen que cerrarse y dejan de dar servicio en poblaciones. Y lo que quiere la Seguridad Social es dar servicio. Da igual que lo des electrónicamente o que no lo des en presencial, pero tienes que darlo y darlo bien. Y hay muchos temas que podemos luego hablar. Pero sobre todo, lo que se han dado cuenta es que si no tenemos esa barrera, la gente acude al canal electrónico y Claro. tramita. Entonces, lo primero que hay que hacer al volver es decir, ¿cómo me las maravillaría yo, que decía la canción, ¿no? para quitar esa barrera de acceso a los servicios públicos? Y ese tiene que ser nuestro principal foco para dar seguridad, pero facilidad, que no es siempre fácil, pero es posible combinarlos. Y ahí estamos. Y alguna idea tenemos que desarrollaremos, pero tenemos que avanzar en eso porque quitaría la carga de las oficinas presenciales a grandes organismos como la Seguridad Social. No quiere decir que se quiten al 100%, pero sí derivaríamos un gran número de personas que ahora mismo acuden a las oficinas precisamente porque no tienen esa capacidad de acceder a los servicios electrónicos si no tienen al día los certificados o la clave, o se olvida la clave, o etcétera, etcétera. Entonces, eso tiene que cambiar y es uno de los objetivos a la vuelta. Claro, por otro lado, en cuanto a este asistente virtual, eh, ¿tenéis alguna impresión de cómo ha cambiado no solo el uso de la web, por así decirlo, sino el trabajo de la gente? O sea, supongo que mucha gente que antes tuviera que hacer un trabajo de aclarar dudas o de resolver trámites relativamente incompletos o imperfectos porque la información estática no es igual de implicadora, de atractiva que el chatbot. ¿Tenéis alguna idea de cómo ha transformado esto el trabajo de la gente que está tramitando, aunque sea una impresión, o es todavía Eh, pronto? Sería un poco pronto, porque fíjate, por una parte no es una opción que le hayamos dado al ciudadano, es casi una imposición, porque la Ujú. situación ha llevado a que no haya otros medios y esto es una capacidad que le hemos dado adicional, pero digamos que no acude el ciudadano porque quiere, sino porque no tiene otra vía. Sí que hemos visto que en general el que pregunta encuentra lo que busca, o Ujú. por lo menos parece que llega, digamos, a la rama final de la pregunta, con lo cual entendemos que ha llegado ahí. Y en ese sentido, quita por lo menos una primera parte de la carga de atención a los ciudadanos para las preguntas más sencillas. Ya digo que el grado de aciertos es muy alto, más de un 80%, o sea que está bien y irá mejorando, evidentemente. Ahora bien, yo creo que cierta atención presencial siempre hay que mantener porque luego la gestión de la Seguridad Social y la normativa de la Seguridad Social, igual que cuando hacemos programas cualquiera durante muchos años, al final se van volviendo espagueti porque van complicándose las condiciones y demás. En la normativa de la Seguridad Social pasa lo mismo. En una Claro. normativa compleja de 40 años, cada legislatura política, pues cada político mete lo que cree que es más conveniente para que las prestaciones sean las adecuadas y eso hace que los programas te empiecen a ser complejos y la normativa sea muy compleja. Entonces, al final vamos a tener que tener un cierto apoyo de personal, pero menos, para los temas más especializados, ¿no? La Ujú. verdad es que el chatbot ha funcionado bien. En un mes que llevamos, ni eso. Hemos tenido más de 1 millón de interacciones, son muchas. Y casi todas o muchas relacionadas con la gestión en este tiempo de COVID, sobre el ingreso mínimo vital, que yo creo que sobre el ingreso mínimo vital tenemos que hablar un poquito porque Sí. eso ha sido más revolucionario que el asistente. Ahora os contaré. Y estamos relativamente satisfechos con que, bueno, pues estamos dando otro canal especializado y que cada vez irá pues, ganando más peso y siendo más inteligente.
a la hora de atender al ciudadano. Bueno, pues ahora ya que me das la oportunidad, hablemos del elefante que es el ingreso mínimo vital. Te comento un poco yo aquí el equivalente que hay en Canadá al ingreso mínimo vital. Es un subsidio que se ha dado pues, prácticamente de manera universal a todo el que lo pedía sin ningún tipo de comprobación. O sea, aquí el gobierno federal directamente lo que ha dicho es yo le suelto la pasta a quien la pida y el año que viene, en la declaración de la renta, ya paso cuentas y las arreglo, ¿no? Lo que parece que, por un lado, ha agilizado mucho el tema de los pagos y es una cosa por la que prácticamente se congratula todo el mundo, si bien las primeras semanas aquí fue un poco complicado porque se pagaba en un cheque al mes, entonces como la gente que pedía en un plazo le llegaban a lo mejor los dos primeros cheques juntos y no sabían que tenían que esperar al mes siguiente, bueno, todas estas historia de la gestión y de la automatización que tú conoces perfectamente. ¿Cómo vivís esta apuesta, no solo tan grande, sino tan vital para muchas personas y tan, aunque os pilla lejos, tan polémica en el plano político, que espero que no llegue a vosotros y que esto se quede en las altas esferas y demás y que se dediquen, pero ¿cómo vivís es un cambio de paradigma en vuestra manera de trabajar realmente? Mm, Sí, vamos a ver. Evidentemente, sin entrar en consideraciones políticas, si nos gusta más, nos gusta menos, porque yo siempre lo digo, los funcionarios trabajamos para cumplir las políticas que dictan los políticos que les toca a la legislatura responsabilizarse del gobierno y nosotros, evidentemente, aplicamos, como no debe ser de otra forma. El ingreso mínimo vital me consta que el ministro de Igualdad y Seguridad Social ya había trabajado en donde previamente, digamos, en este concepto, Ujú. en la IREF, que es de donde estuvo trabajando hasta que fue nombrado ministro. Y bueno, yo creo que esta situación en la que se paraliza el país y se provoca una situación de dificultad a los hogares, a las unidades familiares, hace que se acelere y se agilice la puesta en marcha de una prestación de este tipo. La seguridad social, no lo he dicho antes, pero que todo el mundo lo confunde con la sanidad o con otras cosas, realmente se parece más a una organización o un seguro, ¿no? En el sistema, en el sentido de que los trabajadores cotizamos todos por, digamos, generar, digamos, unos ingresos en una tesorería, en la Tesorería General de la Seguridad Social, de cara a que luego se pueda repartir parte de ese dinero y entre aquellos que necesitan, lo necesitan por distintos motivos, como digo, por una viudedad, por una jubilación o en este caso por una situación que es la derivada de la pandemia, no solo de la pandemia, sino también por otros temas, pero que al final es una prestación más a las muchas que ya da la Seguridad Social. Nosotros como gerencia informática de la Seguridad Social y en general todo el sistema de Seguridad Social lo vivimos de una manera complicada porque por la puesta en marcha de una prestación de ese tipo, mínimo, llevaría unos 8 o 10 meses de trabajo de una organización, tanto en la definición de la normativa como como una vez que está puesta esta normativa, en la implementación de los programas informáticos, que son los que al final conocen o implementan esa prestación. Claro, en este momento en el que se decide vamos a poner la prestación, nosotros sabemos que no tenemos más de un mes y medio desde que se empieza a hablar del tema hasta que se va a poner en marcha. Y además se da la circunstancia de que no es una prestación que está definida desde el primer día, es una prestación que se va trabajando desde el punto de vista político, con comunidades autónomas, con todos los actores, en la definición, con lo cual nosotros es un elefante que se mueve, que no vamos a ver si cuando vayamos a atacarle está del revés, del derecho, o estamos agarrando la pata o la trompa. Entonces, ha sido muy complicado porque de aquello que decía yo al principio de no vamos a tocar la producción ni hacer nada, a lo que nos ha venido, se ha venido un tsunami que ha sido ha puesto a la organización patas arriba. De repente es una prestación que pueden pedir más de 1 millón o no sé cuántos, pero vamos, 800, 900, 1000. Otros pensamos que puede llegar a, digamos, 1 millón o sobre ese entorno. Así yo haciendo cifras, no es que sea ningún experto en Sí. el tema. Y claro, es una prestación potente, es una prestación complicada, muy difícil de definir y muy difícil de implementar. Entonces, ahí damos un cambio nosotros, en el sentido de que si va a ser una prestación
telemática, porque la situación es que la gente no va a poder ir a las oficinas a pedirlo, tenemos que diseñarlo muy bien y tiene que escalar muy bien. Entonces hay ciertos cambios que hacemos sobre la marcha de nuestra arquitectura, que en principio nosotros somos más de tener toda la tecnología in-house y desarrollar in-house de una determinada manera, con sistemas que algunos son muy modernos, pero otros, siendo modernos, son tecnología de hace 40 años. Me estoy refiriendo a los mainframe y demás, que ya seguramente son de las máquinas más modernas que tenemos, pero con tecnología de hace muchos años. Y decidimos que ciertos desarrollos los vamos a hacer, digamos, en la nube. Ujú. Por ejemplo, una de las cosas que se han puesto en marcha en tiempo récord ha sido un simulador muy sencillo, pero que permite a los ciudadanos el preguntar o a través de una serie de preguntas, irse informando si puede tener derecho o no a la prestación del ingreso mínimo vital. Ujú. Entonces, esto lo pusimos en marcha y doy unas cifras rápidas que se va a entender muy fácilmente. Lo pusimos en marcha hace 2 días. El desarrollo se ha hecho en un tiempo récord, en una semana y media o 2. Se ha puesto en modo nube y nuestros cálculos así iniciales decíamos, bueno, pues como es una serie de preguntas que el ciudadano va haciendo es decir, va interaccionando con el asistente, calculamos que vamos a tener un máximo de 3.000 interacciones por minuto, que está bien. 3.000 interacciones por minuto lo ponemos en marcha el primer día y al ratito estamos pidiendo el incrementar de 3.000. Tenemos un límite puesto de 3.000 interacciones. Ujú. Tuvimos que subirlo a 6.000 y luego a 8.000, porque llegamos en esa tarde, llegamos a 8.000 interacciones por minuto. Al día siguiente teníamos 8.000 de comienzo. Y cuando empezaron las distintas cadenas, iba a decir los nombres, da igual, bueno, hacer propaganda sobre el tema, hubo algunos tweets, un poco de comunicación sobre la campaña, nos subieron a 20.000 interacciones por minuto. En 2 días hemos tenido 2,3 millones de consultas completas al simulador. Y lo que nosotros teníamos como previsto, 3-4 servidores para dar el servicio, lo hemos tenido que incrementar a 35. Quiero decir que ha sido una explosión que afortunadamente hemos hecho en la situación que teníamos, utilizando recursos de la nube, en modo nube, porque de otra manera seguramente nos hubiéramos quedado cortos Claro. en las previsiones, ¿no? Nadie esperaba que, si el chatbot ha tenido 1 millón de interacciones en un mes que llevamos, más o menos, el simulador ha tenido 2,3 millones en 2 días. Pues fíjate, O sea, fíjate. claro, nosotros estábamos esperando, en la normativa ha salido que las peticiones del ingreso mínimo vital se pueden hacer a partir del 15 de junio. Con muy Ujú. buen criterio se ha dicho que, a pesar de que se haga hacia el 15 de junio, todo lo que se haga a partir de ahí, creo que son 1 mes y medio, se va a reconocer con fecha del 1 de junio, para que Ujú. la gente no tenga prisa en hacerlo. O sea, Ujú. se va a reconocer la prestación a tiempo pasado, desde el 1 de este mes ya, independientemente de cuándo lo pidas, en estos 2 primeros meses. Pero esperamos que vamos a tener digamos, una avalancha, ¿no?, de peticiones, por lo que estamos viendo de las simulaciones, ¿no? Claro, claro. Y una avalancha de peticiones de gente que es vital, o sea, que es gente con una situación, no solo su situación objetiva, sino la gestión de las emociones, del estrés, de, joder, que tienes Totalmente. que comer y demás, ¿no? Que es una cosa que se suele olvidar muchas veces, ¿no? Entonces, son unos números increíbles, ¿no? Y más sabiendo, teniendo un poco de perspectiva de lo que supone construir estas cosas y que no se te caigan, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo trabajaba en temas de desarrollo de software, un cambio tonto de la normativa de trabajo, lo que podía suponer un cambio en la retención para el tema de, pues yo creo que fue cuando se cambió la retención por el primer hijo, una cosa de estas, y fue en desarrollo de SAP en aquellos tiempos, bastante complicación, no te quiero decir algo de este tamaño y de esta complicación, ¿no? Pues fíjate que otra de las buenas decisiones que hemos tomado, aparte de ir a la nube para esto concreto, aunque nosotros seguimos con nuestra política luego y demás, ha sido montar un sistema de integración continua en el desarrollo, de tal forma que tenemos un entorno en el que desarrollamos y otro en el que pasamos a producción. También estos sistemas te lo permiten.
pero evidentemente en el simulador hemos tenido que meter alguna corrección, o ayer incluso tuvimos que meter un pequeño delay entre una simulación y otra, porque la gente hacía una, hacía otra, hacía otra, hacía otra, y veíamos cómo íbamos Sobrecarga. subiendo y metimos, para evitar sobrecarga, un pequeño delay, un pequeño retraso de 4 o 5 segundos, pero se hizo todo online, en caliente, sin cambiar, sin tocar el simulador. Y eso yo creo que también pues, es savia nueva con respecto a otros procesos que tenemos aquí, que son más tradicionales, con distintos entornos, el de pruebas, o el de desarrollo, el de Preproductivo, test, el de pruebas y demás, ¿no? preproducción, el de luego de producción. Pasas por 4 entornos para hacer una cosa de este tipo, y aquí pues hemos optado por lo ágil porque sabemos que, bueno, pues que vamos a tener una demanda distinta y que hay que atender en cualquier caso, ¿no? Claro, sí, sí que es un cambio importante en la manera de trabajar del software en las administraciones públicas en este sentido, ¿no? Porque yo sí que siempre he sido muy crítico con el tamaño tan enorme de los proyectos públicos que Mm. generan enormes problemas, no solo para la gente que lo está desarrollando, sino para sus propios objetivos, ¿no? Nada más hay que ir a mirar lo de las leyes 39 y 40, ese tamaño de cosas que lleva años y es complicado, y sin embargo, por necesidad, por lo que sea, habéis tenido que optar por proyectos más pequeños, más viables, más definidos, y quizás da un resultado no tan vistoso, pero sí más satisfactorio, al menos en su escala, ¿no? Nos ha pillado un buen momento en la gerencia porque entró una nueva dirección, o entramos en la dirección nuevos, tanto el gerente como yo, hace 1 año y medio o un poco más, o 2. Y lo primero que hicimos es definir un plan estratégico, Ujú. pero no al uso. O sea, no un plan, sí que tiene su formalismo, pero con la idea de alguna manera de, yo siempre lo digo, de sacudir el árbol para 2 cosas. Uno, para que nadie dé por sentado que las cosas se tienen que seguir haciendo como se venían haciendo. Y 2, que las personas de la organización se den cuenta que a todos los niveles pueden proponer hacer las cosas de forma distinta. Una cosa que para siempre la innovación es que el que está más cerca del problema, que es el que está, no quiero decir más abajo, pero sí más cerca Sí. más lejos de la dirección seguramente, ve el problema, pero también ve la solución. Pero muchas veces no se le da el canal para llegar a la dirección y para, y para hacer un cambio. Y hemos tenido, pues en este cambio cultural, porque la parte de transformación digital, una parte muy importante de transformación, que a veces la olvidamos, que es del cambio de la cultura, de las personas, de la comunicación, que es muy importante y que tiene que hacer que la gente se sienta empoderada, se sienta a gusto, que pueda comentar algo y pueda decir, oye, yo quiero hacer esto de esta manera. Hemos tenido alguna experiencia en este plan estratégico de poner en marcha una serie de iniciativas, y gente que tenemos en provincias que teóricamente están más para dar un soporte a la gente de provincias, Ujú. se han atrevido a hacer propuestas muy innovadoras sobre desarrollo, y estamos implantando esas propuestas a escala, digamos, de toda la organización. Entonces, eso ayuda a que el talento que tenemos oculto por ahí en muchas veces y que ni siquiera conocíamos, salga, aflore y sea más rico. Pues si tenemos al final que dirigir la organización con las ideas que tengamos los 4, 5 o 10 que estamos en la dirección, seguramente poco tenemos que aportar. Hombre, aportamos la experiencia, aportamos otras cosas, pero hay cientos de personas que son capaces Claro, de aportar mucho más que el conjunto, que solamente la dirección, ¿no? Es claro. muy pobre. Supongo que todo esto habrá influido. Leí hace poco un artículo del Government Digital Service de Reino Unido que Mm. hablaba de su trabajo en toda la crisis del COVID y demás. Y una de las conclusiones que ponían es todo esto que hemos hecho solo ha sido posible por todo lo que habíamos hecho antes, ¿no? Por todo el trabajo de normalizar, de habituarnos a trabajar en cierto estrés y tensión, de mejorar, optimizar proyectos y todo esto. Y supongo que es un poco también teníais un reto muy grande, pero también teníais un camino hecho por detrás de Sí, modernización que ha facilitado hacer esto como método de trabajo, ¿no? Como esa claro. cultura. Por ejemplo, en el plan estratégico habíamos puesto en marcha temas de asistentes, aunque estábamos todavía Ujú, haciendo pruebas y tal, pero ya habíamos visto las tecnologías, habíamos leído dónde nos sentimos más cómodos, qué es lo que puede escalar más fácilmente, habíamos explorado temas de cloud. Entonces, todo eso te da la posibilidad de, cuando tienes el problema, saber dónde acudir y ser más rápido y conseguir un objetivo, digamos, de una manera más rápida. También habíamos estado trabajando, esto ya es más consolidado, en un sistema de RPA,
de robotización de procesos o automatización de Ujú. robótica de procesos, que sí que habíamos hecho ya más que un piloto, una puesta en producción de 3 robots o tres sistemas de robots. Sabes que los robots lo que hacen básicamente es lo que hace una persona sentado en un ordenador, es decir, es capaz de abrir una aplicación, de identificarse de manera automática, de navegar por enlaces o por los menús, de escribir cosas en un texto, de recoger Ujú. cosas de un formulario que aparece en la pantalla, de enviar correos, a todo eso, y se puede de alguna manera organizar y estructurar que todo eso se haga de una forma automática sin intervención humana. Entonces, de esto hicimos un piloto ya hace 1 año y medio y ha funcionado muy bien. Llegamos a una adquisición de un número importante de robots. Yo creo que son 30 para este año, 50 para el que viene y 70 para el otro. Hay procesos, aunque estamos muy digitalizados, hay todavía procesos que se pueden automatizar, muchos. Y en esto del ingreso mínimo vital, gran parte de la información que vamos a ir recogiendo con estos formularios electrónicos que se van a poner en marcha y que tienen, y te digo, como exclusiva, tienen una cosa chula, que es que se le pide al ciudadano de manera opcional que mande un escaneado o una fotografía del DNI por delante y por Ujú. detrás, y un sistema de inteligencia artificial lo lee, extrae los datos y los comprueba con respecto a lo que han Sí. tecleado, digamos, de eso. Ya veréis que a partir del día 15 que se pone en marcha es algo bueno, que puede facilitar de alguna manera el reconocimiento de la prestación. Pero decía que todas esas prestaciones que se van a tramitar, al final pues hay que hacer una serie de operaciones que vamos a apoyarnos en este sistema de RPA para facilitar el que se incorporen, digamos, aplicaciones ya corporativas que tenemos y se enganche el flujo, digamos, de lo que es la recepción de la información con la tramitación, y hay una tramitación más ágil, con lo cual entendemos que seremos capaces de de asumir ese millón o, bueno, 800.000 o 700.000 o 1,5 millones, no sé lo que serán, de prestaciones que seguramente van a venir en un tiempo muy corto y gestionarlas de una manera rápida para que al final el objetivo, que es que el ciudadano tenga la protección social que requiere, pues sea rápido y se pueda hacer los pagos y se pueda conceder la prestación lo antes posible, ¿no? Bueno, vamos a ir cerrando porque te preguntaría más cosas, pero ya esta gente tendrá que irse a dormir, como decía aquel. Entonces, bueno, ya la última pregunta es una pregunta muy abierta y es, visto pues todo lo que ha supuesto este reto y demás, ¿qué crees que es lo más importante o lo más útil para salir adelante en una situación de cambio tan profundo y tan exigente para todas las organizaciones públicas? En vuestro caso, pues fallar o tener problemas se traslada directamente a la vida de las personas, lo que no pasa en todos los casos. ¿Qué crees que es lo que hay que tener en cuenta para salir adelante, para responder a una situación tan complicada, un poco de resiliencia y demás? Cuéntame. Pues son muchas cosas. Yo, no sé, nosotros tenemos una suerte como organización y es que una suerte y no una suerte. Eh, mm, yo he vivido durante unos años en los que en la gerencia trabajábamos como si trabajáramos en el Banco Santander o trabajáramos para una multinacional. Es decir, la gente de la parte técnica trabajaba en sus routers, sus equipos, en sus tal. eh, pero, y si estamos en las seguridad sociales, porque nos tocaba este edificio. Si hubiera sido el del Banco Santander, estaríamos trabajando para él o para el BBVA. Yo creo que eso ha ido cambiando con la cultura y yo creo que hemos conseguido que la gente sepa que cuando trabajamos en informática trabajamos para dar una prestación social a una persona, para hacer que las empresas tengan pues ciertos servicios o para que en general el país pues tenga una protección social. A la hora de responder, yo lo que me he encontrado es que aparte de muy buenos profesionales, la gente tenía muy claro que lo que estaba haciendo era para algo, era para un fin. Ujú. Y eso es muy importantísimo, el ligar qué es lo que haces a nivel técnico o aunque estés instalando routers con el objetivo final de la organización. Entonces, claro, esa capacidad, digamos, a todos los niveles hace que tanto la gestión como nosotros estemos a partir un piñón. Es decir, estamos trabajando en lo mismo, para lo mismo, y entendamos que esto no es que fulanito haya hecho A y fulanito haya hecho B, es que hacemos A más B y o sale a más dos cosas adelante o no hemos conseguido el objetivo. Eso es un primer apunte que haría. El segundo tema que quería señalar es el tema de las personas y de la comunicación.
Siempre decimos que lo más importante son las personas. Lo voy a seguir diciendo porque es que lo creo. O sea, en esto de la transformación digital, siempre decimos que quien hace la transformación digital somos los seres vivos que somos analógicos, curiosamente. Pero sin estas personas que en un momento determinado son capaces de teletrabajar de principio a fin y anteponer a sus familias, a su vida privada y en una pandemia y en una situación de confinamiento que ya estás bastante jorobado, el estar echando los restos para que al final alguien tenga una prestación, alguien de alguna manera no sienta que sus hogares están desatendidos, es muy valorable. Yo aplaudo a los sanitarios que han hecho un esfuerzo terrible, a los repartidores que han estado repartiéndonos comida y facilitado tal, pero no me puedo olvidar, porque es mi terreno, de los héroes de la informática, de las personas de todos y cada uno de la organización que se han comprometido porque son buenos profesionales y porque ven para lo que trabajan, ¿no? Que al final es algo que te llena de orgullo y satisfacción, que diría alguno. Pero es realidad, ¿eh? Es realidad. Y Sí. luego quería hacer un apunte a los temas de comunicación. O sea, en una organización tan grande como la nuestra y más en un periodo de confinamiento, como decía aquel, 3 cosas: comunicación, comunicación y comunicación. Si no, el engarzar y el hacer que todo funcione como una cosa sola, ¿no? Como una única organización ha sido y es fundamental para que todo esto salga adelante, ¿no? Uh-huh. Pues me parecen tres elementos fundamentales, ¿no? Pues oye, muchísimas gracias, ha sido muy Un placer. ilustrativo y muy interesante y que vaya bien toda esta super iniciativa que vais a tener ahora por delante y que salga lo que tiene que salir, ¿no? Que se tramite lo que se tiene que tramitar y demás, pero como podríamos decir que la discusión sea si jugamos bien o mal, pero no si el balón ha pasado la línea, ¿no? Que eso Correcto. tiene que quedar claro. Nuestro esfuerzo vamos a poner en ello para que sea así. No lo dudes. Pues muy bien, muchísimas gracias. Un placer, Sergio. Venga, hasta luego. Un abrazo a todos.